Eh, Bienvenidas, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Escuela Pandémica para tiempos en mudanza, propuestas y reivindicaciones. Este webinar ha sido organizado con mucho entusiasmo y con mucho interés por la red de educadores y educadoras para la ciudadanía global de Sevilla y de Andalucía, de Oxfam Intermón. Yo soy Rosa María Rodríguez Izquierdo, voy a conducir esta sesión, soy profesora de la Universidad Pablo de Olavide, soy directora académica del grado de Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide y también soy miembro de la red. Como no, entre los muchísimos eventos a los que estamos acudiendo y las muchas reflexiones que venimos haciendo en los distintos entornos en los que nos movemos, en esta ocasión también el contexto de la reflexión y de la búsqueda colectiva que queremos hacer esta tarde gira en torno a esta situación de crisis humanitaria, podríamos decir, ¿no? En torno al COVID-19, a la pandemia, este tiempo tan raro, tan extraño de distancia social. Y en esa situación, los miembros de la red de educadores y educadoras para la ciudadanía global, a finales de curso, bueno, pues inquietos, ¿no? Por la búsqueda de unas condiciones en la educación que hagan posible una educación inclusiva, transformadora y de calidad para todas, pues elaboramos colectivamente un comunicado un poco, bueno, pues con una serie de propuestas para salvaguardar la salud, que es un derecho, y también el derecho a la educación, ¿no? Para todas las personas. En esa línea de reivindicaciones como de la educación como derecho, hablábamos de la necesidad de desdoblar grupos para mejor atender al alumnado, de adecuar las instalaciones, que nos damos cuenta que ya preexistían en muchos casos instalaciones que no se adecúan a las necesidades que tenemos, pero con esto de tener que guardar la distancia social, pues aún más. También reivindicábamos la necesidad de contar con plataformas públicas, ¿no? Y herramientas de acceso público a esto de lo digital, que como ya ha dicho la propia UNESCO, pues el derecho a la conectividad, ¿no? Y a no tener que usar pues plataformas, ¿no? De grandes corporaciones. Reivindicábamos también el uso de recursos, ¿no? Para el trabajo colaborativo, que nos preocupa, ¿no? Cómo hacer un trabajo colaborativo en algunos de estos escenarios que son online, trabajo colaborativo con el estudiantado y también entre el propio profesorado, ¿no? Estamos aprendiendo a ello. Hacíamos también propuestas dirigidas a las autoridades educativas, ¿no? Que reivindicábamos un marco normativo más regularizado, con el que todavía no contamos porque esta situación ha sido muy abrupta, pero ya nos movemos en ella desde hace unos meses y seguimos en muchos casos sin tener ese marco, ¿no? de estabilidad. Reivindicábamos un currículum, ¿no? Más inclusivo, más equilibrado, más que tenga en cuenta bueno, lo que está sucediendo, ¿no? También hablábamos de revisar la formación del profesorado, que ahora nos volvemos a dar cuenta, pues que necesitamos seguimos necesitando una puesta a punto del uso de las herramientas digitales, pero seguimos también necesitando una formación pedagógica, ¿no? que acompañe el uso de esas herramientas digitales, que no nos va a solucionar todo. Hablamos de garantizar que los centros se sigan convirtiendo y sigan siendo lugares seguros, ¿no? Lugares de acogida socioemocional para el alumnado y para sus familias, entornos saludables. Y terminábamos con algunas propuestas ya más cara a los propios centros educativos, como organizar jornadas de bienvenida para el estudiantado, para el alumnado, para no seguir simplemente con una huida hacia adelante como si nada hubiera pasado, sino hacer una acogida pues de algún modo especial, ¿no? La necesidad de formar a toda la comunidad para proteger
la salud y movernos en esos entornos seguros, potenciar el pensamiento crítico y la autonomía del alumnado, que vamos viendo que es más necesario que nunca. Bueno, también hablamos de los procesos de evaluación que se complican, ¿no? En algunos sentidos, y finalmente intensificar las relaciones de la escuela con el territorio, con el entorno, con los servicios sociales, con otros profesionales, etcétera. Entonces, bueno, la red, preocupada por estas cuestiones, ¿no? Nos planteamos estas reivindicaciones, estas incidencias y este espacio de reflexión y de construcción colectiva que queremos que sirva pues para tener este momento, ¿no?, compartido de seguir haciendo y elaborando propuestas y reivindicaciones en la medida en que también el fenómeno y la situación va variando, cambiando y nos vamos ajustando en ella. En ese sentido, tenemos esta tarde a 4 compañeros, 4 ponentes de gran experiencia y diferente experiencia en esto que es lo escolar o lo educativo. Tenemos por un lado a Ángela Molina, tenemos a David Romero, bienvenidos, gracias. Tenemos a Leticia Vázquez y a Rafael Martínez. A todos y a cada una, muchas gracias por hacer un hueco, porque cada vez más en lo digital también se nos llena este tiempo que se ha hecho elástico, así que muy, muy agradecidos. Bueno, os presento brevemente para que todos y todas tengamos un poco idea desde cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde habláis. Ángela Molina, cuando le preguntaba que cómo quería ser presentada, ella básicamente me decía que como maestra, ¿no? Creo que esa gran palabra para esa gran profesión, posiblemente una de las profesiones más bonitas y más importantes en este momento, pues ella es maestra y también es directora del CEIP Andalucía. Para muchos ya os sonará que el CEIP Andalucía es una de las primeras comunidades de aprendizaje. Llevan muchísimo tiempo trabajando en estas cuestiones, ¿no? De trabajar con la comunidad, de trabajar colaborativamente en redes y de fortalecer una educación transformadora y democrática. El CEIP Andalucía ha recibido muchos reconocimientos, muchos premios y sobre todo yo, que lo conozco un poquito, destaco pues eso, que se caracterizan como verdadera comunidad de aprendizaje, pues tener siempre las puertas abiertas. Gracias, Ángela, bienvenida. De nada, gracias a vosotros. Tenemos también a David Romero. David Romero es profesor de Economía del IES Salvador Tábora, también de Sevilla. David es licenciado en Economía, máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad por la UPO, por mi universidad también, de lo cual me congratulo. Y bueno, es miembro de Marea Verde. Y esta tarde su invitación, además de su experiencia, pues viene de la mano de su participación activa en ese movimiento con el que nos unen muchas cosas, ¿no? También a la red. Tenemos a Rafael. Gracias, David. Bienvenido también. Rosa, han silenciado a todos y estás tú silenciada también. Perdón, parece que, no sé, se silenció, gracias. Pues estaba presentando al compañero Rafael Martínez. Rafa es profesor de tecnología y de matemáticas en el Colegio Maristas, de Maristas en Granada. Rafa también es miembro de la red de educadores y educadoras para una ciudadanía global de Oxfam Intermón. Nos hemos encontrado ya en varios saraos, siempre en torno a esta preocupación de una educación inclusiva, transformadora y que acogedora para todos. Y Rafa también actualmente es delegado sindical de la plataforma para la homologación en Andalucía, PHA.
Bienvenido, Rafa, un placer volverte a ver. Y buenas tardes, tenemos a Leticia Vázquez, como dicen los ingleses, last but not least, o sea, la última, pero no por ello menos importante en esta conversación que vamos a mantener, porque Leticia es presidenta de la Confederación de Andalucía de Asociaciones de Madres y Padres. Entonces, bueno, ella nos va a traer la voz, ¿no?, de este triángulo tan importante que es el trabajo con padres y madres. No podríamos hacer la labor educativa que queremos y llevarla adelante sin este trabajo colaborativo y equitativo y simétrico con padres y madres. Ella es madre de 3 adolescentes, o sea que también habla desde esa experiencia interesante, es estudiante y es voluntaria por la defensa de la educación pública desde hace 6 años. Así que creo que hay muchas cosas que ya se van viendo que son sinergias y cosas que compartimos, ¿no?, los que estamos aquí y los que vais a ser ponentes esta tarde. Ella ha trabajado también en el equipo por la implicación de las familias, en la participación activa, ¿no?, en los centros educativos y en la formación de AMPAs, ¿no?, que también es importante. Bueno, gracias de nuevo, bienvenidos. La dinámica que vamos a seguir, pues, es que os voy a lanzar 3 preguntas, una pregunta en cada momento. Vamos a hacer una ronda por vosotros 4, después voy a hacer una segunda pregunta, igualmente otra segunda ronda, y la tercera y final pregunta. En torno a 10 minutos tendréis, ¿no?, para cada una de las preguntas. Y bueno, decir a los que nos están escuchando que además de silenciar los altavoces, que por favor ya lo he comentado, también podéis participar activamente, como no podía ser de otro modo, en este conversatorio, haciendo preguntas a través del chat que después recogeremos y lanzaremos, ¿no?, además de estas 3 preguntas iniciales. Entonces, podéis indicar a quién va dirigida la pregunta o si queréis que la contesten a los 3 o va en alguien especial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con este gusto que yo creo que tenemos en esta tarde, ¿no?, de estar unidos, gente que creemos en esta cuestión tan esencial, ¿no?, como se está viendo, que es la educación como derecho. Entonces, lo primero que, así para ir calentando motores, que os quería preguntar es, bueno, estamos en la segunda oleada del COVID, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo ha sido la vuelta al cole? ¿Y qué problemas, qué dificultades, qué desafíos estáis encontrando, ¿no?, en visibilizar la educación, ¿no?, como derecho y en este momento de excepcionalidad o de continuidad pedagógica en un contexto difícil? Si queréis, podemos ir cambiando el orden. Podemos empezar por Ángela, David, Leticia y después Rafa, y la siguiente pregunta cambiamos el orden. ¿Os parece? Entonces, bueno, ¿cómo está siendo? Contarnos algo de la vida de vuestro centro, cómo estáis afrontando, cuáles son los principales desafíos. Bueno, como ha dicho que empiece yo, pues empiezo cómo ha sido nuestra vuelta al cole y cómo sigue siendo, porque lo que tenemos claro es que vivimos la incertidumbre continua. Es decir, en la incertidumbre que están llevando, pues, a veces a un desgaste emocional y a un sostener emocionalmente, pues, a compañeros, a familias y a alumnado, ¿no? Y cada día, pues, nos va tocando algunos. Más allá de la incertidumbre, lo hemos empezado el sector docente un poquito con enfado, ¿no?, porque nos hemos sentido muy abandonados por parte de las administraciones. Es decir, hay centros educativos que llevamos mucho tiempo reivindicando la autonomía y reivindicando que las normativas generales en determinados contextos igual no sirven, y siempre nos han dicho la normativa, la normativa, la normativa. Y ahora que queremos una normativa, pues ahora es la autonomía, ¿no? Y entonces, ya oigo, ¿sabes? Hemos tenido, ya digo, una sensación de enfado y de abandono por parte de la administración.
y vivimos en la incertidumbre continua. Pero también, y nos llega el miedo, ¿no?, de muchas familias a qué pasa, maestra, en el cole. Pero maestra, el cole es seguro, el cole en un contexto, porque no lo sepa, el cole Andalucía está en un contexto de exclusión social, todo nuestro alumnado es alumnado en exclusión social. Somos un ejemplo de lo que no debe suceder en el sistema educativo, porque apostamos desde el proyecto educativo Comunidad de Aprendizaje por la inclusión, pero somos un centro absolutamente segregado. Con lo cual somos un modelo de centro en cuanto a tipología de alumnado que no debería de existir, ¿no? Creyendo en la riqueza de la diversidad y creyendo, como creemos, desde nuestro proyecto educativo y las personas que estamos allí en la inclusión. Entonces, en ese contexto de exclusión hay mucho miedo. Y yo creo que hay miedo en todos lados, ¿no? Pero quizá más acentuado en nuestro contexto. En ese panorama de negatividad que expongo, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, de enfado, de abandono, también han salido aspectos muy positivos, ¿no? Yo recuerdo el primer día de cole con el claustro. En el cole tenemos la suerte de ser un claustro muy consolidado, somos un equipo bastante estable, somos un equipo de puestos específicos, que llevamos un tiempo llevando a cabo el proyecto, y entonces también ha habido muchas actitudes de solidaridad, de apoyo, de colaboración. Es decir, tenemos estos retos, ¿cómo nos organizamos como cole para poder garantizar con lo que tenemos, pues lo que debemos garantizar de espacios, de grupos burbujas, entonces, yo recuerdo el claustro del primer día, en un claustro de cómo los compañeros ponían al servicio de la comunidad, pues yo puedo dar inglés, pues yo soy también de educación física, es decir, un acto de generosidad y de compromiso que nos ha permitido tener una organización más o menos que nos puede ayudar a salvar o a dar una medida de seguridad que quizás en otros centros no se puedan dar por el número de alumnos que tenemos por aula. Afortunadamente nosotros tenemos una ratio bajita y esa ratio bajita nos permite cumplir algunos de los aspectos que tenemos que llevar a cabo. También ha sido, por no decir, de solidaridad, de sentimiento de equipo, pero también de reconocimiento. Es decir, nosotros tenemos el reconocimiento de las familias del cole. A pesar de que muchas familias nos dicen, maestra, los coles tendrían que estar cerrados, no deberían de estar abiertos. Dicen, y valoramos que vosotros estéis aquí, pero por vuestra salud y la de vuestra familia ni siquiera vosotros deberíais estar aquí, o tendríamos que ver de qué otra manera aprender los niños, porque los niños tienen que aprender y tienen que ir a la escuela, pero así no. Eso a nosotros nos ha dado, pues nos ha dado mucha alegría, ¿no? A pesar del dato que conlleva eso de asentismo, porque nuestras familias del cole están preocupadas por la educación de sus niños y de sus niñas, pero quieren, como el resto de familias de otros contextos en los que sí se mueven más en la reivindicación, el tema de que sean contextos lo más seguros posible. Eso ha sido un poco nuestra vuelta al cole y ahí nos seguimos moviendo. Sí, nosotros empezamos con un asentismo muy grande, empezamos a recuperarnos, hace 2 semanas nos confinaron infantil, volvimos a caer, hemos vuelto otra vez a retomar alumnado, entonces estamos ahí siempre en el equilibrio. Pero a pesar de ello, el espíritu, lo que se vive en el cole cada día por parte del alumnado y por parte del profesorado que estamos allí, es el sentimiento de, ya digo, de unión y de vamos para adelante, y hay que a nuestros niños y nuestras niñas tenemos que dar lo mejor y acogerlos con una sonrisa y darle lo máximo que podamos. ¿Qué problemas no hemos encontrado? Algunos son derivados de la pandemia, otros ya estaban de antes. Es decir, cuando hablamos de la falta de recursos, de la falta de inversión, de ratios elevadas, del profesorado de atención a necesidades educativas, eso no es de marzo del 2020. Eso es decir, yo creo que estamos recogiendo frutos, no estamos recogiendo frutos porque no se ha sembrado. Entonces, estamos declarada actividad esencial, pues que sea también esencial en los presupuestos. Y que sea, y no solamente durante la pandemia, sino que sea algo estable a lo largo del tiempo. Creo que también se ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos, es la tremenda desigualdad y la tremenda brecha social que existen dentro de la población, y ahí, si todos salimos perjudicados de esta pandemia, el alumnado que está en situación vulnerable, en situación de exclusión, es el más perjudicado de todos. Porque si ya cuesta trabajo llevar la educación presencial a la telemática, a la no presencial, cuando no existe conectividad,
Cuando no existen dispositivos, pues entonces todavía es mucho más complejo. Tiene una parte positiva, porque en el cole intentamos verle la parte positiva a todo y hemos tirado de imaginación lo más grande. Y los lazos entre docentes, familias y alumnado se han estrechado, si ya los teníamos estrechos de antes, porque Rosa, tú conoces nuestro cole y sabes las relaciones que tenemos con nuestro alumnado y con nuestra familia, los lazos son ahora más fuertes que nunca, porque hemos intentado llegar a ellos de las múltiples maneras posibles, ¿no? Y no sé, se me ocurre decir así, también creo que se ha puesto en evidencia, y con esto termino en esta primera pregunta, la necesidad de que le demos una vuelta a la escuela. Es decir, el currículum, que ya, es que, por eso digo que yo creo que las reivindicaciones casi ninguna son nuevas, salvo las que dependen directamente de salud, todas las demás estaban de antes, ¿no? Incluso el tema de replantear nuestro currículum, qué estamos enseñando y aprendiendo desde la escuela y cómo lo estamos enseñando y aprendiendo. Es decir, esa repetición de clases magistrales con un libro de texto de todos los niños por la misma página en el mismo número de ejercicios, creo que no responde, no es que no responda a la situación de pandemia, es que no respondía ya de antes. Entonces, pues yo creo que las reivindicaciones, muchas de ellas estaban ya de antes y vienen de parte de, por una parte, de la falta de inversión y por otra parte también de responsabilidad nuestra por como docentes, ¿no? De nuestra propia actualización y de quitarnos el miedo y atrevernos a enseñar y a aprender de otra manera. Así se me ocurre. Muy bien, gracias, muchas gracias, Ángela. Continuamos con Rafael Martínez. Rafa, adelante. Me creía que el orden iba a ser otro, pero vaya. Creo que es verdad que mi centro es muy distinto del de Ángela, es un centro concertado y es un centro del centro de Granada. Entonces, es verdad que la situación del alumnado es diferente, pero creo que comparto prácticamente todo lo que ella ha dicho, ¿no? Es verdad que la vuelta al cole ha sido una vuelta rara, difícil, con toda esa incertidumbre y con todo... Y yo casi lo resumía en una frase que comentaba con un compañero el otro día, que decía, parece que hemos vuelto a todo lo que habíamos avanzado de posibilidades de innovación educativa, de educar de otra manera y educar en otras cosas. Parece que de pronto ha venido una orden y han dicho, no, hay que volver a estar separados, a estar todos en fila y a estar... parece que ha sido una imposición... Puede que sea lógica la imposición, pero ha sido una imposición que nos ha hecho retroceder en muchas cosas que se habían avanzado en la escuela. Creo que ha sido un retroceso bestial. Por lo menos en la metodología y en la sistemática, ¿no? Y eso hay que afrontarlo como ese reto que nos tiene que hacer que cambiemos el chip, ¿no? Efectivamente, todas las cosas que están pasando en educación no es por la pandemia, sino que la pandemia la ha destapado. Creo que toda esa brecha digital que estaba ahí solapada y esa brecha social que en mi cole también se puede dar, ahora ha reventado y reventó al principio con la primera ola y ahora con la segunda ola se sigue viendo cómo ese miedo y esa incertidumbre se está llevando los alumnos lo pueden vivir, ¿no? Y entonces creo que hay una tarea importante de acompañamiento, de educación emocional, de ese trabajo que reivindicamos al final también en el manifiesto, ¿no? De a lo mejor hacer menos caso al currículum y hacer mucho más caso a las personas concretas que tenemos como alumnos, ¿no? Y como padres. Entonces, yo creo que esos problemas de incertidumbre y de dificultades se están afrontando de esa manera. Es que estoy mezclando un poco las preguntas, ¿no? Pero creo que se están afrontando con esa intentar ser mucho más cercanos, estar mucho más a la disposición de los alumnos, de los padres y demás, ¿no? Por otro lado, yo cuando me planteaba estos temas, y además lo dije así, que me presentara ahí un poco como de la plataforma por la homologación y como del comité de empresa, porque creo que en todos los... me da igual que sea concertado que público en este caso, en todos los centros sostenidos con fondos públicos se está haciendo un
un vuelco de toda la responsabilidad a los trabajadores, ¿no? Y son los trabajadores los que tienen que dar el 150%, ¿no? O el 200% para solucionar un problema que viene dado por el sistema como está organizado, ¿no? Y por muchas de las cosas que decíamos, de falta de presupuesto y demás, ¿no? Y se está viendo desde las sustituciones COVID o desde los famosos contratos que en mi colegio han hecho un contrato en toda la secundaria de 30 horas hasta el 23 de diciembre, ¿no? Es decir, eso me parece que es una realidad que dice, pero ¿cómo se lo están planteando, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, esas son las dos ideas, aparte de muchas de las cosas que ha dicho Ángela, ¿no? De compartirlas. La necesidad de retomar el pulso a los alumnos y no volver a ese sistema como antiguo que de verdad da una tristeza entrar en alguna clase y ver todos los niños sentados y no os podéis levantar y no os podéis mover, ¿no? Y entonces hay que reinventarse y buscar nuevas formas y buscar nuevas formas de, a veces, yo qué sé, hacer las tutorías paseando por el patio de parejas, porque entonces ahí hay que estar siempre inventando. Y por otro lado, la parte de los trabajadores y bueno, en concreto ya digo que creo que está recayendo todo el cargo de preparación, de no sé qué, de más horas, de control, en tema de trabajadores, ¿no? Esas dos ideas eran lo que yo quería de momento transmitir. Muy bien, Rafa, gracias. Continuamos con Leticia. Bueno, perdón, yo antes dije que vamos, bueno, si no, disculpad, Leticia. Muchas gracias. Buenas tardes y os agradezco mucho la intervención, la invitación y bueno, deciros que nosotros desde el principio, desde el punto de vista de las familias, como representantes de CODAPA, nosotros empezamos pues una vuelta a un curso ya que había acabado muy complejo y con mucha lucha. Porque sí es cierto que, como decimos todas y todos, las reivindicaciones vienen de antiguo. Las brechas se abren enormemente en todos los ámbitos. Como ya os digo, aquí se imponía en un principio el tema salud, porque evidentemente a qué padre o a qué madre, incluso nosotros como profesorado, no nos preocupa la salud de la comunidad educativa que asiste a un centro, ¿no? Nosotros pensamos pues cómo sería la vuelta a las aulas, cómo se protegería esa comunidad educativa con un alumnado muy vulnerable al que nosotros, protegiendo mucho, le hemos transmitido también muchos miedos. También especialmente había, si ya el alumnado de por sí era vulnerable, hay una parte más vulnerable todavía que es el alumnado de necesidades educativas, que se queda ya desprotegido completamente, desconectado, sin sus terapias, sin sus maestras y maestros, sus monitoras. Ese alumnado ya, la brecha ha sido inmensa. Y luego, esto ya arrastra hasta septiembre. Nosotros sí que hemos empezado a trabajar pues haciendo un montón de propuestas y entre ellas estaba temas de reivindicación ya de hace muchos años de las familias. El tema de la enfermera escolar nos parecía importante en los centros. Ya previamente a todo esto, con la pandemia, pues cobra un cariz muchísimo más importante. Entonces, no solo por la implicación médica, sino por la implicación educativa de enseñar usos y salud. Y eso, pero no solo al alumnado, sino también para transmitirlo a la familia, que falta se ve que nos está haciendo a todo el mundo. Entonces, la brecha la sentimos latente en el derecho a educación de niños y niñas, porque esta obligada digitalización que nos ha pillado a todos de esta manera, nadie estaba preparado para esto, y venimos advirtiendo desde el principio esta brecha digital, pero no solo por motivos socioeconómicos, es que la brecha digital iba mucho más allá. Iba en un tema de conciliación de trabajo en casa, porque había familias que trabajaban desde casa
¿Y cuántos dispositivos necesitas para que tu hija, tu hijo pueda estar en clase, tú puedas estar trabajando? ¿Sabéis a lo que me refiero? Que no es achacable únicamente a esta parte económica como pretendieron en un momento o quisieron hacernos entender. No, era mucho más amplio que todo eso. Entonces, pues esta brecha, la falta de dispositivos, que ahí ya entran las dos, la falta de economía o bien porque no había número suficiente. Y luego la parte educativa, muchas familias tampoco estábamos preparadas para asistir a nuestras hijas e hijos en la enseñanza en casa, porque es que ha sido muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, nosotros sumamos a estos inconvenientes que no ha habido una plataforma oficial, que también nos ha preocupado, una plataforma para todos los centros, porque se vio desde el principio que la Moodle ni funcionaba, ni era operativa, ni había formación ni del profesorado, ni del alumnado, ni de la familia para poder apoyar en un momento dado bueno, al alumnado posiblemente sea en el que teniendo las herramientas menos problemas tenga, porque ellos son nativos digitales prácticamente, o sea que si los mayores nos hubiéramos puesto las pilas un poco con todo esto, pues quizá ellos se hubieran soltado un poco más. Pero a nosotros nos preocupaba también lo del tema de las plataformas, porque se han estado trabajando desde los centros como buenamente se ha podido, que desde aquí de verdad nuestro agradecimiento siempre a la función docente y a las direcciones de los centros por todo el esfuerzo, pero hemos estado trabajando con plataformas privadas que nos preocupaba también cómo iba el tema de la protección de datos ahí. Y los hemos dejado a las niñas y a los niños entrar sin saber cómo se estaban tratando los datos o a dónde iban esos datos de esas niñas y esos niños. Empezamos el curso sin que se solventaran muchas de esas cosas. Nacemos en septiembre con unas instrucciones que no nos satisfacen a nadie ya desde el principio y encima, en última instancia, se autoriza una semipresencialidad elegida a criterio de los centros también, que como sigue sin dotarse, porque podemos estar llenos de las mejores ideas del mundo, que si no las dotamos no podemos hacer milagros, porque milagritos a Lourdes, y nos encontramos otra vez con el tema de que hay profesorado que no tiene dispositivos suficientes en su clase, hay alumnado que no tiene dispositivos y yo observo por experiencia propia que los días que las niñas y los niños están en casa son días de vacaciones para ellos. Pero de vacaciones que al final les está repercutiendo. Y no porque a nosotros nos preocupe extremadamente el currículo, que no. Que ya estamos de acuerdo en que ese currículo hay que flexibilizarlo y hay que ponerlo en sus justos niveles. Otra cosa que nos preocupaba mucho de la vuelta a los centros, que estamos observando poco por desgracia, era la educación emocional. Nosotros nos preocupaba que después de estar tantos meses confinados, estas niñas y estos niños volvieran a sus centros sintiendo el miedo que en muchos casos le hemos transmitido a través de los medios de comunicación, bien por un celo en la protección a nuestros hijos y a nuestras hijas, que entenderme también es normal, porque para nosotros son los más preciados, y vemos que ha habido poco, pero entiendo que porque no sigue existiendo el miedo a juntar a los niños, todo lo que les habíamos enseñado hasta ahora de educación emocional, de presta, comparte, abraza, sonríe, protege a tus compañeras y a tus compañeros, todo eso de repente se rompe y ponemos distancia la que podemos y ponemos unas mascarillas que, por cierto, ya desde el inicio nosotros pedimos a la viceconsejería que tome medidas porque esto va a suponer otra brecha, porque no todo el mundo tiene economía para adquirir el número de mascarillas que se indicaban como protección y siendo algo tan imprescindible, ¿por qué no se articulaban las medidas desde salud y educación para que
hubiera gratuidad, por lo menos para las familias más desfavorecidas. Luego pasamos al plan de apertura. Yo voy dando, yo que sí me he hecho un guioncito, el plan de apertura de los centros. Ya sabéis que, pues, ¿esto de qué va? Pues va de que hay muchas familias que dependen para poder desarrollar su vida, su trabajo, y en muchos casos niñas y niñas que van a los comedores porque necesitan de ese comedor, pues nos encontramos a primeros de septiembre que un modelo obsoleto de comedores con empresas súper grandes y unos lotes súper grandes pegan las pantas y dejan a 12.000 escolares en Andalucía sin comedor. Que hasta el día de hoy no está solucionado. Siempre nos dicen que está en vías de solución. Y esto afecta sobre todo, en la mayor parte, a las provincias de Málaga y sobre todo a la provincia de Jaén. Son las que más han sufrido este tema. Pues nosotros estamos ahí, lucha que te lucha, con el tema comedores porque nos parece muy imprescindible. Actividades extraescolares, por las cuestiones que sean, por miedo, por falta de espacios, las actividades extraescolares también se están suprimiendo y están dejando a muchas familias también sin esa oportunidad de tener un ratito más para la conciliación laboral. Y las aulas matinales creo que están funcionando un poco mejor y el transporte escolar pues también detectamos algunos problemas porque no se están guardando las distancias como nosotros creemos convenientes. Ya dijimos desde el principio que por favor las separaciones eran importantes. Total, que tenemos una serie de factores aquí que ¿dónde van a romper? En la conciliación. ¿Y a quién afecta la conciliación mayormente? A las mujeres. Aquí volvemos a cargar la brecha de género en las mujeres, porque las víctimas más grandes aquí han sido niñas, niños y mujeres, porque los trabajos más precarios eran los nuestros, teníamos que atender a nuestros hijos y volvemos para atrás en estos logros que vosotros habíais conseguido en los centros. Nosotros, a través de la coeducación con muchas familias de muchos años trabajándola, vemos que en toda la pandemia damos pasos para atrás en todo o casi todo lo conseguido, también en esta brecha, lo poquito que habíamos logrado o lo mucho que habíamos logrado. Entonces, pues yo, en resumen, este sería el inicio, ya de ahí tira para adelante. Yo siempre sigo diciendo que agradezco muchísimo el gran esfuerzo de los docentes, las docentes y las direcciones de centro. Creo que también se ha roto mucho, y lo digo como final por enfatizarlo, se ha roto mucho, siempre que no sean comunidades de aprendizaje, la participación de las familias en los centros, que se estaban dando muchos pasos para adelante y ahora nos vemos otra vez. Entendemos que en una crisis económica como la que está sucediendo ahora, sé que muchas familias lo que prima ahora mismo es sostener a todo lo que da pues su casa, pero pediríamos a los centros, pediríamos a las docentes y a los docentes que no lo hagan, porque yo estoy segura que los que estamos aquí trabajamos todo lo que podamos y más el tema de la participación, pero por si esto llega a alguna parte, a CODAPA nos preocupa mucho que se den pasos para atrás en el tema participación en los centros educativos. Y yo, si me permitís, por romper un poco la gravedad que yo sé que la tiene, voy a ver si encuentro por aquí, pues no lo voy a encontrar. Luego si puedo lo pongo, porque era muy gracioso y era un poco por romper. Nada, que esto no lo manejo yo todavía y no quiero perder tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Pasamos al compañero David Romero. David. Hola. Pues nosotros desde Marea Verde vemos un panorama muy parecido al que comentan Ángela y Rafa. Vivimos en un mundo de desigualdad y en concreto en Europa en los últimos 40 años se han acrecentado las desigualdades, pero es que
en Andalucía se aprecian aún más, y sin ser un instituto con tanta exclusión social como el colegio de Ángela, se da bastante. Hay diversidad, hay de todo, hay rentas medias también en nuestro instituto, pero se puede ver con una simple estadística la dificultad de hacer progresar al alumnado del distrito Amate, en concreto el que reúne nuestro instituto, el Salvador Tábora. Entran unos 250 alumnos en primero de la ESO cada año, se sacan el título obligatorio de secundaria unos 100, 120 cada año, así que perdemos más de 100 por el camino. Luego, de los que terminan bachillerato, solo unos 10 o 12 hacen selectividad, con suerte aprueban unos 5 o 6, y pues esto, no tengo el número exacto porque ya esos datos se nos escapan a los profesores de secundaria, pero podéis haceros una idea de que a lo mejor se titulan 3 o 4 al año de los que han estudiado 4 años antes en el Salvador Tábora. Entonces, vemos ahí brechas de todo tipo. Entonces, como dice Ángela, estas brechas vienen de antes, y había que atajar una serie de desigualdades antes de 2010 y no se hizo, y Andalucía pues lleva ese lastre desde hace años, es una cuestión histórica. Llega la crisis de 2010 y aplican unos recortes inhumanos. Hubo un consenso muy triste entre gobiernos de toda Europa de que había que recortar de donde fuera, como si la educación fuera un capricho más del gobierno y no hubiera que invertir en educación, salvo cuando hay vacas gordas. Y ahora con esta pandemia llueve sobre mojado. Fijaos, Marea Verde nace poco después de los primeros recortes grandes, de los recortes de 2010, que fueron especialmente significativos, y Marea Verde fue creciendo conforme esos recortes se hacían cada vez más graves. Y venimos pidiendo desde entonces bajar la ratio porque esta brecha estaba aumentando y estaba creándose una bolsa de alumnos cada vez mayor, de fracaso escolar que se acumula hasta desmotivarlos por completo, hasta abandonar el sistema antes de tiempo en unos números que daban miedo ya en 2019, y llega esto. Entonces, es verdad que tenemos pocos datos sobre la mesa porque ha sido un trimestre la cuarentena total, pero la sensación que tenemos los miembros de Marea Verde es que se están quedando atrás bastantes más de los que ya veíamos. Entonces, se vive con preocupación, por supuesto, en toda la comunidad educativa, en toda secundaria, especialmente en institutos como el mío, pero también, por supuesto, nos preocupa la salud. Y ha sido una jugada muy astuta la de este gobierno andaluz, que no quiere dar la cara ante los grandes problemas de la educación, de la sanidad y de otras cuestiones sociales, el pasarnos la pelota a la comunidad educativa, especialmente al profesorado, y hacernos votar entre dos alternativas que no la queríamos ni la mitad que ha votado que sí, ni la mitad que ha votado que no. 60-40% creo recordar en mi instituto. 60% votó, sí, hemos votado a la semipresencialidad porque la salud no es que sea lo primero, es que me sobrecogería que ese profesor que ha muerto recientemente de COVID fuera un compañero mío y me sintiera yo culpable por haber votado 100% presencialidad. Pero entiendo perfectamente la postura de los compañeros que han votado no a la semipresencialidad, porque saben que van a seguir sufriendo, los alumnos que ya sufrieron el año pasado con tenerlo todo online, van a seguir sufriendo un retraso con sus compañeros más actualizados. Y no hablamos solamente de brecha digital, hablamos también de brecha
en entender conceptos, analizándolos en lectura comprensiva, estudiar no memorizando, sino comprendiendo lo que se les presenta por materiales digitales que tenemos. Es cierto que el profesorado nos tenemos que poner al día en estas tecnologías, pero es que la brecha supone que estos alumnos, incluso teniendo internet en casa, no saben cómo utilizar la herramienta para aprender de otra manera. Entonces, por eso es tan importante bajar la ratio. Pero lo que queríamos los profesores era bajar la ratio con mayor contratación. Una situación difícil, pero a veces requiere medidas excepcionales. A veces requiere duplicar la plantilla excepcionalmente para que pueda ser no solamente una enseñanza 100% presencial. Sabemos que pueden encerrar a nuestro instituto, como a tantos otros centros, en cualquier momento en cuarentena, porque se acumulen muchos casos. Si hay que volver a las clases 100% digitales, con el profesorado que tenemos, muy difícil dar una atención personalizada. Y esa es la tercera opción que no nos han dejado votar. Y curiosamente en nuestro instituto he visto en un claustro esa confrontación entre las dos posturas que nos puso la Junta, las únicas que nos dio a elegir. Yo digo, elige muerte o tortura, y eso es las opciones que nos daban a elegir, y hicimos poco después de un claustro una reunión para sacar un manifiesto diciendo que esta no era la solución que queríamos. Y ahí estábamos de acuerdo todos, que queríamos más contratación para poder tener presencialidad, pero con distancias de seguridad. Entonces, creo que han jugado a dividirnos y a culparnos por la decisión que se toma en un instituto semipresencialidad, porque sale por mayoría, aumenta la brecha. En otros institutos que han optado por la presencialidad, por haber optado por ello, pues tratarán de culparlos por posibles profesores que acabarán muy enfermos cuando pillen el virus. Pero la culpa no la tiene la comunidad educativa, que no ha podido escoger lo que se lleva pidiendo desde hace tiempo, porque se les tiene que reducir la ratio, sobre todo para que estos niños no se queden descolgados del sistema, y sobre todo no lo abandonen tan pronto como está ocurriendo. Y ahí se resume básicamente la reivindicación fundamental de María Verde de estos 10 años. Hablamos de contratar más profesores, más técnicos de integración social, en definitiva más equipos de orientación. Como dice Leticia, el alumnado NEAE es el que más sufre esta situación. En definitiva, necesitamos aumentar la plantilla para no dejar a ningún alumno desatendido y poder atenderlos sin riesgo para los compañeros, sobre todo los que tienen ya complicaciones de salud sin pandemia. O sea, que la pandemia evidentemente es un riesgo especialmente para ellos, ¿no? Y no quiero dejarme atrás ni a los alumnos ni a los compañeros. Gracias, David. Bueno, habéis hablado de problemas, en muchos casos problemas muy comunes, a pesar de que los contextos de cada uno de los centros desde los que habláis o de las realidades como AMPAs es distinta, pero comunes. En este segundo momento queríamos preguntaros por las respuestas. ¿Cómo estáis respondiendo? Sabemos que los docentes y los coles y bueno, y las personas que nos comprometen con la educación tenemos fama de creatividad, ¿no? ¿Qué medidas habéis puesto a punto? ¿Qué buenas prácticas o qué prácticas no habéis? Bueno, se has hablado un poco de las infraestructuras, ¿no? Por las distancias, ¿cómo lo estáis haciendo? Que pudiera servir también para otros coles, para otras realidades, para este compartir de buenas prácticas. Quizás podemos empezar ahora por Rafa, después seguir por Leticia, David y Ángela. Rafa.
Bueno, está claro que en mi centro, y creo que en todo, y es lo que decíamos antes, creo que la respuesta ha sido precisamente pedir un esfuerzo personal a los profesores, a los docentes en general, a todos los niveles, ¿no? Y está bien, y de hecho las familias lo reconocen ese esfuerzo, pero creo que no es suficiente, ¿no? Y además, de alguna manera yo he notado que los docentes también hemos tenido esa disposición y teníamos ganas de hacer cosas, pero también estábamos como muy cansados, como muy... desde el año pasado, desde la primera ola, por decirlo así, ¿no? Notábamos que el peso estaba recayendo todo sobre nosotros, y lo hemos comentado, ¿no? Y la administración nos la ha mandado a nosotros, ¿no? Y nos ha dicho, vais viendo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer mes de clase ha sido casi de decir protocolo, 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 y qué hay que hacer, y que subida, entrada por aquí, los niños por un lado. Ha sido muy, muy excesivamente rígido, y creo que de alguna manera hemos caído en la trampa muchos, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que en mi centro, pero en general hablando con gente de otros centros también, ¿no? Y ahora creo que es cuando estamos, bueno, ahora, cuando ya pasamos de alguna manera dijimos, este miedo hay que superarlo, hay que afrontarlo de otra manera, y hay que ver otra realidad más allá de todo esto, porque lo que tenemos delante no es un material que se construye y ya está, ¿no? Nuestro trabajo es esencial, pero no porque sea económicamente rentable, sino por todo lo contrario, ¿no? Y quizá ahí es donde yo creo que hemos empezado a trabajar las cosas de otra manera. Y es verdad que hay cosas que no se pueden hacer como antes, pero yo sí me he dado cuenta de que, es algo que comentaba antes, ¿no? Todo el tema de educación emocional que se hablaba, pues es verdad que hemos visto que había que trabajarlo mucho más, que había que hablar mucho más con los alumnos, y muchas veces decir, bueno, pues es que dedico el tiempo a hablar con uno, y luego con otro, y luego con otro, y mientras tanto nos damos un paseo por el patio y los otros van charlando de su situación. Todo el tema de interioridad, nosotros hemos trabajado mucho, más allá de lo religioso, no va por eso, va más, incluso como meditación se puede entender, ¿no? Desde nuestro centro lo hemos visto, la necesidad de empezar con técnicas de interioridad, es decir, bueno, de relajación, de música, de vernos al interior, de reconocer cómo estamos. Y eso lo estamos trabajando mucho en el centro a todos los niveles, incluso con segundo de bachillerato. Yo empiezo las clases con segundo de bachillerato con una música y respirando y no sé qué. Y no para directamente decir, venga, y nos ponemos a estudiar matrices en matemáticas, sino para que una vez que ya nos reconocemos que estamos ahí, que estamos y hemos pensado en nuestra realidad, por lo menos afrontarlo de otra manera, ¿no? Eso sí lo estamos haciendo en el centro, ¿no? Y creo que por ahí va más la idea, ¿no? Incluso algo que siempre hemos hecho, o que por lo que siempre hemos apostado muchos profesores, y por lo que apuesta en la red de educación para las ciudadanías globales, es precisamente esa ciudadanía crítica, esa ciudadanía que piensa de otra manera, que va más allá de rellenar preguntas y respuestas y ya está leyendo un texto y rellenar una pregunta, sino reflexionar qué está pasando, qué significa lo que estamos viviendo. Creo que ahí los profesores tenemos una tarea importante, ¿no? Por eso decía de ir más allá del currículum, pero porque personalmente, y creo que mucha gente que trabaja en educación busca eso, busca ir más allá del currículum para acercarse a las personas y que sean capaces de ver la realidad con sus propios ojos, ¿no? Entonces creo que esa tarea, que al principio parecía como muy lejana porque los ves a todos en fila con la mascarilla, todos estos problemas que hemos comentado, creo que ahora es más importante que nunca trabajarlo, y pues me han dicho, dicen que,
todo esto, pues el diálogo en clase, los debates, oye, pero ¿por qué? Y los razonamientos, creo que eso hoy en día y en el día a día de nuestra clase, sí era importante siempre, ahora es todavía más importante, ¿no? Bien, gracias Rafa. Leticia, ¿qué medidas habéis puesto desde la CODAPA o tú también has visto, ¿no? Desde donde ves la realidad. Bueno, nosotros dentro de los centros educativos pocas medidas, porque estamos muy limitados y además somos conscientes de que hay que tener cuidado. Tampoco entrábamos los padres y las madres en tropel a los centros. Vamos a ver, que éramos unos cuantos y a veces peleándonos por participar dentro de los centros. Pero bueno, nosotros pues nos estamos especializando en el mundo virtual, básicamente. Las reuniones ya de todo tipo las hacemos virtualmente y contrastamos todo con personas expertas, con profesionales a través pues, de las redes. A nosotros sí nos ha tocado más el salirnos de los centros, que nos duele mucho porque nos podemos desarrollar muchas de las actividades que hacemos año tras año, con mucho gusto. Y pues bueno, pues en mi caso, en mi centro, sí que se han generado muchos espacios y he estado allí por un tema personal y me ha enseñado el director cómo han aprovechado todos los espacios al aire libre, poniendo unas mesas, poniendo una serie de cosas que sí veo, pero lo que a mí me apena de todo esto es la falta de apoyo de la administración a todas estas iniciativas que suplen, en cierta manera, toda esa petición de disminución de la ratio que ya nosotros venimos solicitando, creo que cada uno en su ámbito. Nosotros vamos a seguir trabajando, desde luego, como tantas plataformas, reivindicando pues, que se doten a los centros de todas las necesidades, que se desmientan todos los bulos y que, por favor, como hemos dicho últimamente con esta locura de los filtros EPA, que desde la misma administración desmienta toda la rumorología imposible, porque las familias, en su justa preocupación, están intentando que en los centros se coloquen filtros y de verdad que ojalá y fuera verdad que hacen algo, pero es que tenemos que entender que la ciencia ahora mismo no da certeza, que la certeza es una ventilación, que la certeza es una distancia. Queremos la presencialidad, la queremos segura. Lo que no queremos es lo que estamos viviendo y queremos que, si es necesaria una semipresencialidad para que se baje la ratio, que sea funcional, ¿eh? Que haya más profesorado, que se dote mejor al alumnado y al profesorado con material, ¿eh? Y sobre todo que se forme, a las personas que van a hacer uso de él. Ya os digo, nosotros vamos a seguir formando en CODAPA. Vamos a hacer todas las formaciones posibles. Ya tuvimos una en la FAMPA Alhambra bastante interesante con varios expertos, epidemiólogos y sanitarios, sobre filtros EPA, y vamos a seguir en esa línea de desmentir todo aquello que implique comercio no justo, por ejemplo. Entonces vamos a intentar pues, transmitir calma, transmitir sentido común en una época en la que es muy complicado porque son muchos los factores que se están alineando para que nada sea fácil. Y eso es lo que os puedo decir, y ya casi con esto me despido sintiéndolo mucho. Me hubiera encantado quedarme un ratito más, pero Sí, seguro que en otra ocasión. sabemos que Muchísimas te tienes gracias. que De todas ausentar. formas, por ahí he visto yo a mi compañera Cristina Sánchez Bonelo, la Cristina, que es de CODAPA también, y de la Federación de Cádiz, que os puede contestar como yo o mejor seguro. O sea que ahora la pregunta, la última, Cris, para ti. Venga, Muchísimas un beso y gracias, muchas Leticia. gracias y muchas gracias. Y seguimos empujando la escuela hacia ese tipo de educación que queremos todas las que estamos aquí. Gracias por unirte a este conversatorio. Chao, chao.
Seguimos con David. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué estáis haciendo desde el Tábora? ¿Cuáles has visto tú las medidas creativas de los centros en respuesta a estas problemáticas que enunciasteis? Bueno, como miembro de Marea Verde, lo primero que tengo que decir es que nosotros creemos como estrategia de cambio la reivindicación y la lucha. Eso para empezar, porque hemos visto pequeños resultados de pequeños periodos de lucha. Por ejemplo, a poco de empezar el curso, se convocó una huelga el 18 de septiembre, al siguiente el 9 de octubre. Del 20 al 27 se hizo una campaña para animar a todos los sindicatos y a todas las organizaciones de la comunidad educativa a reunirse el 27 de octubre para discutir una fecha consensuada de una huelga en noviembre. Esa reunión iba a ser por la tarde y por la mañana se reunió el consejero de Educación Imbroda con 3 sindicatos invitados a la reunión de por la tarde, que evidentemente pues no asistieron después de haber firmado una contratación de unos cuantos profesores más, porque consideraron que ya con eso pues estaba consiguiendo en parte sus objetivos. Entonces, con esto se ve que con un poquito que luchemos, a veces coge miedo, digamos, el único que debería coger miedo, que es el gobierno cuando lo hace mal, miedo a perder apoyos, y entonces es cuando empieza a hacer cosas. Eso por un lado nos alegra de ver que aunque acabamos de empezar el curso y cuesta arrancar y movilizar a la gente, con poquito que hemos hecho de 4 jornadas de huelga hasta ahora, incluyendo la de esta mañana, que algunos hemos estado en huelga, se consiguen pequeños cambios. Pues se conseguirían cambios mayores si la lucha se mantiene varios meses. Eso por un lado. En cuanto a estrategias desde los centros educativos para paliar, por ejemplo, el miedo que bien señala Rafa, que una pandemia como tantas otras situaciones catastróficas ocasionan, sobre todo en el alumnado. Pues tengo que agradecer especialmente a mis compañeros del equipo de orientación todas las sugerencias que nos han ido marcando desde inicio de curso. Porque yo por ejemplo no había pensado en cómo el miedo de un alumno se puede transmitir rápidamente a la familia, porque claro, si el alumno tiene miedo a ir a clase, cuánto más en la familia, que es la primera en preocuparse de la salud de sus hijos. Y entonces pues se crea una especie de complicidad que, a ver, puede que sea la única solución cuando la Junta no nos da otra, cuando no nos da recursos, pero antes de dejar de asistir a clase puede ser una alternativa, por ejemplo, consensuar con el profesorado una serie de tareas que se pueden hacer telemáticas. Lo primero que vi interesante que nos proponía nuestra jefa de orientación es asistir a reuniones telemáticas con el equipo de orientación. Y eso lo veo muy importante en la medida en la que se puede. Si estos alumnos que tienen miedo y que convencen a los padres, no, yo no quiero ir al colegio porque, y si lo pillo, recurrir al equipo de orientación que está brindando muchas horas comunicándose con todos los alumnos que expresan ese miedo. Trabajar ese miedo en tutoría, por supuesto. Es una recomendación que les agradezco y que me está haciendo a mí como tutor pensar en posibles estrategias para trabajar en clase la situación y la inteligencia emocional. Y es algo en lo que, como me considero novato, estoy aprendiendo ahora a tratar en clase. Pues no puedo entrar en mucho más detalle, pero quiero
quiero de hecho ponerme al día de todas las estrategias para sacar el tema. A mí se me ha ocurrido por lo pronto, dado que reciben mucha información, a veces sobreinformación o mala información, bulos, como decía Leticia. Hay alumnos que también sufren por esos bulos, un miedo encima injustificado, porque encima es por cosas que no son reales. Miedo a que si nos vacunan nos metan un chip y nos controlen por un sistema operativo de ciencia ficción y ya, peor que el virus, vamos, nos convertimos en robots. Entonces hay que trabajar eso. Y estoy viendo que a través de los bulos, pues ya van saliendo emociones y trabajamos las emociones porque, claro, cada uno expresa lo que le causa esa información. Y trabajamos al mismo tiempo contraste de información y un poquito de inteligencia emocional. Y estoy ahí en ello, aprendiendo. Genial, gracias David. Ángela, por favor. Ahora que estaba activando el vídeo. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos hemos planteado cuando empezamos el cole, como dije antes, con toda esta incertidumbre, cómo podíamos organizarnos para intentar mantener con las restricciones y poniendo la salud y la seguridad, lo que sea posible de seguridad en los centros educativos, en el centro, pero cómo también manteníamos nuestra esencia como comunidad de aprendizaje, cómo podíamos mantener temas de participación, temas de trabajo colaborativo, temas de trabajo de actuación educativa, de grupos interactivos, de tertulia. Y esa era un poquito nuestra inquietud, ¿no? De septiembre, cuando teníamos los primeros claustros, es decir, cómo nos podemos organizar para intentar mantener lo máximo posible. Y en esa vuelta atrás, o pasos atrás que ha comentado Rafa, ¿no? Que se dan con respecto a aspectos metodológicos de currículum o de organización de aula, de innovación que se iban dando, o de aspectos como el compartir, la generosidad, el abrazo y toda esa parte que nosotros les decíamos a los niños los primeros días. Este año, todo lo que hemos dicho otros años de compartir, este año no se puede, ¿no? Entonces, pues con esas pérdidas, es decir, pues perder lo menos posible. Y ahí hemos hecho lo dije antes en la primera pregunta, yo creo que el claustro ha hecho un esfuerzo y una generosidad de ponerse al servicio de comunidad para poder organizarnos de la mejor manera posible y que pudiéramos mantener pues aspectos como los grupos interactivos sin que entrara voluntariado en el cole, y eso tú lo sabes, Rosa, porque compartimos el voluntariado que viene de la UPO, ¿no? con la experiencia de aprendizaje de servicio, cómo manteníamos nuestra fase del sueño, que es base en la comunidad de aprendizaje, pero sin que las familias entraran, y como hasta ahora han estado siempre entrando en el centro, ¿no? Siguen entrando de una manera organizada, siguen organizando algunos espacios concretos. Entonces hemos hecho, ya digo, el esfuerzo por intentar mantener. Para ello, para nosotros ha sido básico, por una parte, tener muy claro que lo importante era la acogida y lo importante era la persona y lo emocional. El cómo venían, cómo vienen nuestros niños, cómo viene nuestra familia, cómo venimos nosotros como docentes. Porque muchas veces planteamos cómo están los niños y las niñas, cómo están sus familias, pero cómo estamos nosotros, que nosotros no somos sujetos ajenos a todo esto y también pues día lo vives con angustia, otro con miedo, al día siguiente con negacionismo, es decir, cada uno no lo vive de una manera. Y yo creo que para nosotros el poner a la persona y poner lo emocional en el centro, es verdad que somos un centro mucho de cuidar a la persona, pero este año quizás lo hemos puesto más de relevancia todavía, ¿no? Y hemos preparado unidades de acogida, unidades preparadas de la comisión de convivencia para trabajar lo emocional, para trabajar el sentimiento de pertenencia al grupo. Hemos buscado cauces alternativos para que la comunicación con nuestras familias no se pierda, y la comunicación con nuestras familias es el cara a cara y el día a día, y es la puerta del cole y es entrar en el cole, entonces lo restringimos de una en una, con cita, pero no hemos renunciado a eso con todas nuestras medidas porque es nuestro cauce básico de comunicación, ¿no? con nuestra familia. Dentro del aula queríamos seguir pudiendo trabajar en equipo, colaborativamente y cooperativamente,
ya lo dije antes, tenemos una ventaja, tenemos unas ratios bajitas, entonces con 15 alumnos en el aula es fácil seguir trabajando en grupo porque podemos separarnos, tenemos las mesas para que puedan estar en grupos pero separados, pero al menos mirándonos las caras y no mirándonos el cogote de la persona que tiene delante. Hemos mantenido los lazos de trabajo y de cooperación con entidades que vienen trabajando diariamente, que vienen trabajando históricamente en el cole, y que al principio nos planteábamos, las entidades entran, no entran en el cole, están o no están, optamos porque sí, tenían que estar en sus espacios porque son nuestras manos y nuestros pies muchas veces para el trabajo con familia, entonces hemos seguido con ese trabajo en red. Y después creo que la empatía ha estado en el centro, la empatía para entender, desde la familia que te venía diciendo, maestra, yo no traigo el niño al cole porque me da mucho miedo, y no juzgarla y no decir, hablar con ella de un diálogo de la importancia de la educación, para sus niños, pero entendiendo el miedo que tú tienes, porque también lo puedo tener yo, ¿no? Como madre y como maestra. Entonces yo creo que esa empatía para nosotros ha sido básica. Y hemos recogido frutos de todo lo sembrado estos años con la familia, fundamentalmente en nuestro caso con la familia, la confianza que la familia sigue depositando en el cole, en los maestros, a pesar del miedo, es importante. Y quizá por eso acuden más niños de los que a priori acudirían al centro educativo. Y yo creo que un poquito lo diría así, ¿no? Yo antes, escuchando a Rafa, cuando decía Rafa, ir más allá del currículum, yo creo que estamos yendo más allá del currículum, pero en el currículum. Yo creo que quizá a lo mejor lo que estamos haciendo un esfuerzo es por trabajar lo esencial del currículum. Porque el pensamiento crítico es verdad que no es el indicador, ni el criterio, ni el objetivo, ni el contenido primero que aparece, es cierto que no, pero aparece. Es decir, aparece. Y yo creo que eso estamos reinventándonos, eso, ¿no? Y haciendo un esfuerzo de lo esencial. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos? Y quizás esto, que a priori lo hemos hecho forzado, nos sirva, ¿no? Nos sirva para cuando normalicemos seguir teniendo claro que es importante que los niños y las niñas aprendan, porque cuando la pandemia no esté, los niños y las niñas y los maestros y las maestras y las familias seguiremos teniendo nuestras necesidades emocionales y seguiremos teniendo alrededor circunstancias vitales determinadas que nos condicionan de una u otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese esfuerzo que estamos haciendo desde los centros educativos, de lo emocional, de situar a la persona en el centro y de trabajar desde lo esencial del currículum, y que quizás 2 más 2, 4 no es lo más esencial en este momento, aunque sí es importante, pero es importante ¿para qué? Es importante ese 2 más 2, 4, pues a lo mejor para desmentir los bulos, para el tema científico, para trabajar los datos de la pandemia, o para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí puede venir quiero creer que eso viene para quedarse, para que ese revisión al currículum, bueno, han aprobado nuevos currículum de primaria, de secundaria y de bachillerato, no los he visto todavía, no sé ni siquiera si quiero verlo o no quiero verlo, pero quiero creer que esa parte sí que, esa parte que hemos hecho forzado y que hemos hecho con el miedo y que hemos hecho acelerado y que hemos hecho por circunstancias sobrevenidas, pues venga para quedarse, y que después, en cuanto podamos, recuperemos toda esa parte de abrazos, de compartir, de esa parte que ahora le estamos diciendo a los niños y a las niñas, este año no comparta, tu lápiz, tu pegamento, y no se comparte con el compañero, ¿no? Pero ya digo, hemos intentado mantener lo máximo posible el espíritu de comunidades. Hemos planificado hacer la fase del sueño. También asumimos el reto de que vamos a colaborar con las entidades en la alfabetización digital de no ya del alumnado, porque eso es competencia nuestra, y estamos dedicándole tiempo en la jornada escolar a la alfabetización digital del alumnado para colaborar a superar la brecha, pero también en colaboración con las entidades, con los recursos del cole, los pocos que tenemos digitales, pues poder también contribuir a través de la formación que hacen las entidades dentro del cole a superar la brecha digital que tienen las familias. Porque esa es otra que no hemos hablado, pero
Es decir, todo lo digital, todas las citas en lo digital, para todo la clave en unas familias que no tienen ningún dominio de la tecnología, ni siquiera dispositivos, pues es otra vez la exclusión de la exclusión, ¿no? Entonces ahí andamos, intentando mantener nuestro espíritu de colaboración, de apertura, de participación, de confianza y acogida, y en otros aspectos, pues dando un pasito para atrás. Es decir, no tenemos voluntariado este año, por ejemplo, ¿no? Dentro de las clases. Muy bien, bueno, vamos a ir ya cerrando con la última pregunta, vamos regularcillo de tiempo porque pretendemos acabar más o menos a la hora y también, por supuesto, que animar a los que están ahí a formular preguntas. Entonces, en esta última parte de reivindicación, de reivindicaciones políticas, ¿no? Más en la línea de incidencia política y casi en titulares, os pediría que enunciarais cuáles serían vuestras reivindicaciones. A nivel estatal, autonómico, algunas ya habéis dicho, pero si os tuvierais que quedar con un par, 2 o 3, cada uno así, reivindicaciones de sí o sí, esto si queremos de verdad esa educación inclusiva, transformadora, que buscamos los que estamos aquí, ¿qué habría que hacer? No sé, si quieres, Rafa, ¿quieres comenzar? Vale, eso no me importa. A ver, yo cuando veía la pregunta yo decía, es que está el manifiesto que hemos hecho que tiene muchas reivindicaciones muy importantes, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, como docente, pensaba que una de las cosas más importantes una de las cosas que dice, lo tengo por aquí, todo el tema de evaluación, cómo nos planteamos todo el tema de evaluación como proceso constructivo del ser, ¿no? Creo que una de las cosas que hemos perdido con la pandemia es esa evaluación de, venga, vamos a poner nota, tiene que entregarme un trabajo que le tengo que poner nota. Así como como por concretar mucho en una cosa que sé que no es lo más importante a lo mejor, pero creo que no podemos perderlo de vista, ¿no? Antes cuando se hablaba de bajada de ratio y demás, creo que eso que hay que ampliarlo decía también David, a la contratación de las personas y la importancia de ampliar eso, ¿no? Y yo casi como reivindicación que a lo mejor como desde un centro concertado hay que entender o lo que sea, yo creo que hay que reivindicar lo común y lo público, ¿eh? Yo entiendo, y yo personalmente y la plataforma por la homologación entiende que los centros son tenidos con fondos públicos. Precisamente la propuesta es que yo como profesor de un instituto o un centro concertado no tenga que trabajar 25 horas cuando uno de la pública trabaja 18, meto ahí la cuña, pero esa es la idea de la plataforma por la homologación, porque entendemos que los centros concertados son centros sostenidos con fondos públicos y que hay que entender lo público como público de verdad, como común para todos y como abierto a todos, ¿no? Y eso incluye también a los centros concertados. Incluye que estén abiertos a todos, que tengan el control que tienen que tener, pero hay que homologarlo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la cuña de la plataforma, de verdad reconocer que esto nos haga reconocer en todas las reivindicaciones que hagamos la importancia de lo común, de lo público, de la lucha por lo público, ahora y siempre, ¿no? Ahora y siempre. Muy bien. David, por favor. Bueno, yo esta vez no me voy a extender mucho porque ya he insistido bastante en la reivindicación número 1 de Marea Verde. Bajar la ratio contratando a más profesores, a más personal, no solo profesores, porque también hacen falta más equipos de orientación para poder dar una atención más personalizada y más trabajadores sociales, que en institutos como el mío hacen una labor muy importante de integración del alumnado más excluido, y apostar por una educación pública de calidad, que vemos que en países como Finlandia no les ha ido nada mal, y buscar reducir las desigualdades sociales. Ángela.
Buena, pues mira, las tenía que apuntar y coincido en buena medida con lo que acaba de decir David, ¿no? Yo creo que la primera reivindicación es la inversión, es decir, el incremento de la inversión y la estabilidad en esa inversión, entendiendo la educación como un servicio, entendiendo la educación como un dar a la sociedad, como un construir la sociedad que queremos. Y eso no puede haber un incremento de inversión puntual porque hay una pandemia, pero después ya no, es decir, mantener la inversión en educación, incrementarla y mantenerla, ¿no? Yo creo que esa sería la primera reivindicación. Eso repercutiría en bajadas de ratio, en incremento de personal, en mejora de las instalaciones, en dotación de recursos digitales, en dotación de bibliotecas escolares. En fin, podría repercutir en muchos aspectos que para los centros educativos consideramos esenciales. Creo que otra reivindicación es que aprovechemos esta revisión que estamos haciendo de qué estamos enseñando y aprendiendo y que es importante para darle una vuelta a nuestro currículum, al currículum que tenemos que impartir y cómo lo impartimos. Es decir, quizás sea una oportunidad para, aunque a priori sea una marcha atrás para los procesos de colaboración, de aprendizaje cooperativo, de innovación y tal, pero que a priori puede ser una marcha atrás, pero yo creo que no. Entonces, que sea una oportunidad para dejar atrás, es decir, lo digital estaba aquí antes, la educación quizá hemos estado de espaldas a lo digital y hemos seguido muy en lo analógico, pero está para quedarse. Entonces, toda esta marcha forzosa de inversión en aprender digitalmente y con el alumnado digitalmente, pues que después repercuta también en cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, dejando atrás modelos obsoletos que responden a otras décadas y a otros momentos históricos. Después tenía aquí también el hecho de que los centros se conviertan en centros multidisciplinares, en los que estamos los docentes, el alumnado, la familia, pero puede haber educadores sociales, educadoras sociales, que haya enfermeros, que haya enfermeras, que en los centros de primaria haya orientación, no un día a la semana, sino un departamento de orientación como existe en los centros de secundaria, que exista también en los CEPER, en los centros de adultos, que no existe ni orientación ni personal específico, es decir, que tengamos que los centros educativos, porque yo creo que algo que, por ejemplo, en nuestro barrio, en el Polígono Sur, que no lo he dicho antes, es decir, los centros educativos somos centros de referencia, somos de las pocas administraciones públicas abiertas y vienen absolutamente para todos los centros educativos las familias, porque tenemos entidades colaboradoras. Entonces, eso que existe, que ya se da, pues facilitarlo con la inversión y con la dotación, que no dependa de una entidad y de una subvención que puede estar o no puede estar, ¿no? Ese modelo de centros educativos con equipos interdisciplinares, porque la complejidad de la educación es cada vez mayor. Y después, a mí me gustaría que, ya que este año nos han dado mucha autonomía a los centros educativos para organizarnos con toda la ironía del mundo, pues que cuando de verdad reivindiquemos esa autonomía para poder dar una respuesta adecuada a los contextos que tenemos, porque los contextos educativos son muy distintos y los centros educativos y las realidades que tienen son distintas, teniendo un paraguas común, que es una normativa común, y teniendo claro que lo que queremos es una educación de calidad y el éxito para todos y para todas, pero que después nos dejen ser autónomos, no solamente durante la pandemia, que después de la pandemia la autonomía también nos sea permitida para organizar equipos docentes, para organizar horarios, para organizar recreos, para organizar lo que creamos que tengamos que organizar con el criterio del éxito escolar de los niños y de las niñas o de los chicos y de las chicas que están en nuestros centros. Gracias. Tenemos por ahí también a Cristina Sánchez de Codapa. No sé si quiere decir algo. Recordaros que los que queráis hacer preguntas, esta sesión está siendo grabada y que las personas que no quieran ser grabadas, por favor, desactiven las cámaras. Cristina Sánchez de Codapa, ¿quieres enumerar un par de reivindicaciones desde las AMPAs, desde la voz de padres, madres? Si estás, no sé si está. No veo si está o no está. Parece que no está. Entonces hay una pregunta ya de nuestro compañero Isra, que bueno, un poco viene a decir que las reivindicaciones, los que estamos aquí, seguramente parece que estamos bastante de acuerdo y por eso tal vez estamos aquí, pero la pregunta que hace él es ¿qué deberíamos hacer para hacer que esas reivindicaciones lleguen a la administración
y un poco se hagan realidad, ¿no? Se enteren, ¿no? de ello y forzarlos a que esa inversión en lo público se tome, se haga realidad, ¿no? diríamos. ¿Qué podemos hacer? Hoy estamos aquí, estamos reflexionando, las reivindicaciones estamos en red, estamos en la red de educadores y educadores para la ciudadanía global, estamos en Marea Verde. ¿Qué más podemos hacer? Ahí os dejo la pregunta. La pregunta es difícil, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es sentir que esas reivindicaciones son de todos los miembros de la comunidad educativa. Y me voy a explicar, ¿no? En alguna de las convocatorias de huelga que había este curso, nuestras familias preguntaban, maestro y maestra, ¿por qué vais a la huelga? ¿No? Si no sabían por qué íbamos a la huelga. O a veces cuando hay reivindicaciones parece que lo que se quiere mejorar son las condiciones de un sector. O se quiere... Entonces, ¿cómo hacemos para sentir que esas reivindicaciones no son reivindicaciones del profesorado ni del alumnado ni de la familia, sino son reivindicaciones que queremos porque lo que queremos es mejorar la educación, porque la educación es lo que va a permitir el cambio de esta sociedad, ¿no? Es decir, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambian el mundo, ¿no? O es herramienta de transformación, es decir, ahí tenemos... Entonces, y yo muchas veces siento que las reivindicaciones son como parceladas. Estas reivindicaciones, esto del profesorado, no, esto son las familias y las escuelas de calor, no, es decir, hay reivindicaciones comunes para el bien común y ahí tendríamos que estar todos. Y tendríamos que estar todos dentro de una comunidad educativa y en muchas de esas reivindicaciones tendríamos que estar los diferentes centros que estamos hoy aquí representados, concertados y públicos, ¿no? Es decir, porque nos atañe a todos, al fin y al cabo es qué modelo de educación queremos para qué sociedad. Entonces, creo que hay muchos movimientos que a veces siento que están unidos y otras veces siento que no, y yo creo que una primera parte es la unidad y después visibilizarla. Sin que se malinterprete que los maestros estamos de huelga porque queremos que nos paguen más o porque queremos trabajar menos, o las familias que no quieren llevar a los niños ahora por la pandemia, es decir, sin dar un argumento fácil que tire por tierra esas reivindicaciones. Se me ocurre como una idea, ¿no? Completamente de acuerdo. Gracias, Ángela. Dale. Rafa, o no sé. Yo lo resumiría con la palabra lucha, pero eso hay que explicitarlo. La primera fase tiene que ser organizarse y creo que ya nada más que cuando la gente empieza a organizarse, ya las administraciones empiezan a temblar. Y primero se tienen que organizar los sectores. Y bueno, igual que se creó Marea Verde aglutinando a todos los sectores, surgió luego Escuelas de Calor, que era una plataforma de familias, primero para el acondicionamiento de centros educativos, y poco a poco ha ido incorporando más reivindicaciones. Y hoy en día trabajan en red Marea Verde, Escuelas de Calor, 2 o 3 organizaciones estudiantiles, 3 o 4 sindicatos. Entonces, eso es organizarse, pero claro, se gana la fuerza con la unión y trabajar en red está ayudando mucho. Organizarse conlleva reunirse y eso también es importante porque discutiendo todos estos temas se llegan a soluciones, a veces ideas nuevas, hay que innovar y hay que ir pensando en nuevas formas de lucha y se está haciendo ya telemáticamente. Yo estoy sorprendido de lo bien al día que están algunas familias en plataformas de familias. Y bueno, y las movilizaciones en la medida de lo posible. Esa es básicamente la receta que yo veo. Hay por aquí otra pregunta interesante, también del compañero de la red, Leo, que bueno, pregunta sobre el paradigma tecnocrático. Si no pensáis un poco que nos están lanzando el mensaje de que la educación es un problema que podemos resolver técnicamente, que Leo, que todo es cuestión del buen uso de las herramientas tecnológicas y que este modelo, estos mensajes afianzan cada vez más el carácter de burocratizado de los docentes. ¿Qué pensáis sobre esta cuestión?
Yo tengo que decir que esto es una idea que se está lanzando por ahí, pues con informaciones muy sesgadas. O sea que si cogemos unos pequeños paquetes de datos, se puede concluir eso. Pero si hacemos una visión global, la conclusión más acertada creo que es justo la contraria. Creo que la pandemia ha demostrado que estábamos confiando demasiado en las tecnologías, pensando que para todo problema humano hay una solución tecnológica, tecnocrática, como dice Leo, y sin embargo no, porque se han quedado atrás muchos alumnos. Y pongo mi ejemplo, en mi caso como ejemplo, veo que se ha perdido bastante con las clases online porque no tenemos la retroalimentación que tenemos en una clase presencial. Primero, la participación por lo general suele ser baja en un alumnado quinceañero como el que yo tengo. O sea, tengo varios adolescentes, mayormente adolescentes. De hecho, suelen ser tímidos. Yo veo que se vuelven más tímidos de 10 a 15 años en vez de ganar en excentricidad, porque como se están acercando a la edad adulta, tienen miedo a hacer el ridículo. Entonces, si ya tienen miedo en una clase presencial, online dicen, bueno, perfecto, apago la cámara y no tengo que hablar. Ya el profesor no sabe ni lo que estoy haciendo, así que ¿por qué voy a intervenir? Y no tenemos retroalimentación ninguna. Entonces yo hay veces que he tenido la sensación de estar hablando a la pared y como me meta en la mecánica de, bueno, voy dando, estoy bien de tiempo, estoy ganando tiempo, estoy avanzando materia, parece que no hay duda, podemos ir avanzando. Como ya me dejé llevar por la mecánica, hay un montón de alumnos perdidos de los cuales no me entero hasta el día del examen. Así que se ha demostrado que había una serie de temas que no tienen una solución tecnocrática. Necesitamos presencialidad y necesitamos una comunicación pues, lo más humana posible. Completamente de acuerdo. Además, tú sabes que yo soy profe de tecnología y yo lo que trabajo en tecnología es conectando mundos. O sea que creo que la tecnología es una herramienta que tiene que estar al servicio de la persona. Y creo que lo que comentaba David, los alumnos lo viven también, ¿no? Ellos en una pantalla ven a su profesor y está allí y yo desconecto. Y en clase la realidad es otra completamente distinta. Y de hecho he visto que ha salido otra pregunta y ya la respondo también, ¿no? Porque yo comentaba antes que muchas tutorías las hago en el patio, me bajo al patio y en vez de estar sentado precisamente en la hora que tengo que buscar que no esté en la educación física, que no salga el otro y no sé qué, que a veces cuesta trabajo ya hasta bajar al patio del colegio a hacer algo, pero precisamente en ese espacio libre podemos movernos con los alumnos y podemos hacer cosas. Ahora mismo no estoy bajando a las clases, o sea, no estoy bajando a dar clase al patio, pero las tutorías las procuro de vez en cuando bajar, hacer alguna actividad, dar un paseo. Si lo que tenemos que charlar, pues, o comentar algo en pareja, pues no lo podemos hacer en clase, pero si me bajo al patio y nos damos un paseo cada uno y lo comentamos, entonces, en ese sentido creo que la tecnología y el realizar el trabajo en el patio son las dos caras de la intención de poner a la persona, el contacto con las personas en la medida de lo posible, que estamos limitados por una mascarilla o porque me tengo que echar gel cada vez que comparto una cosa contigo, pero yo lo comparto. Y está el gel y hago lo que sea, te lo doy y me vuelvo a echar gel y tú te lo echas y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que ese carácter tecnocrático hay que superarlo y hay que romperlo porque estamos viendo que la tecnología soluciona cosas como que ahora nos podamos ver, pero no es equiparable a un encuentro presencial. Y lo presencial, si estamos encorsetados en una clase, pierde de salir al aire libre, ¿no? Me lo apunto, porque solo he dado una clase al aire libre el curso pasado y tengo ganas de repetir. Ahora tenemos una excusa más para Claro. hacerlo. Ángela, si quieres comentar dos en uno, la pregunta del paradigma tecnocrático y una pregunta, disculpa Daniel, que me salté previamente, de esto de las actividades al aire libre, si habéis hecho algo más allá de...
Mira, muy, muy brevemente. Yo a Leo, coincido con mis compañeros, yo la sensación que tengo es justamente la contraria. Es decir, que lo que se está poniendo en evidencia es que la tecnología no sustituye ni a la educación presencial y que nuestra función como educadores, como educadoras, va más allá de transmitir un conocimiento, de manejar unas herramientas y organizar un aula, sino que hay una parte de la que llevamos hablando buena parte de la tarde, que es lo emocional, el poner la persona en el centro, que yo no tengo ese sentimiento de tecnocrático ni de algo burocratizado. La burocracia en la educación está de antes de la pandemia, pero no creo que ahora vaya más. Creo que justo se ha revertido y ha puesto en evidencia lo esencial de lo humano que tiene nuestra tarea, ¿no? Que ninguna máquina, ninguna tecnología puede suprimir. Y con respecto a lo que plantea Daniel, pues nosotros hemos vuelto a impulsar todo el tema del huerto escolar. Todos los cursos tienen alguna sesión que dan al aire libre en nuestro huerto, que estamos volviendo a trabajar, vinculado a los proyectos que estamos trabajando o de plantas o temas matemáticos, y nos vamos al huerto. Y algunas actividades de lectura también las planteamos al aire libre, ya lo hacíamos de antes, ¿no? Es decir, hacer una tertulia en el patio. Otras veces la hemos hecho en el barrio y nos hemos ido con los chavales al barrio. De momento al barrio no estamos saliendo, pero en los patios sí, ya digo, damos mucha parte del tema de ciencias naturales al aire libre, y algunas actuaciones de lectura también, y alguna actividad de biblioteca también las hacemos ahí. Podríamos seguir y seguir y seguir, somos incombustibles, nos va la marcha, estos creyentes invencibles y estas creyentas sobre que podemos hacer más y que unidos podemos todavía hacer más, pero tal vez hora de ir cerrando. Algunas personas ya se van descolgando y ser un poco prudentes con la hora. Agradeceros muy, muy de corazón la respuesta rápida a uniros a este webinar, tanto a Ángela como a David y también a Leticia, aunque se haya ido, y al compañero Rafa. Y efectivamente, juntos podemos más, podemos ir más lejos. Hay mucho que se ha puesto en evidencia con esta situación, que la educación sigue siendo un derecho que necesita recursos, que no pueden caer solo en hombros de las creyentas y de los creyentes que aquí estamos, sino que necesitamos también unirnos, seguir compartiendo buenas prácticas y seguir incidiendo políticamente para que esas brechas, ¿no?, que habéis mencionado, pues las vayamos achicando, ¿no? Ahí estamos cada día unidos y unidas en la tarea. Hay muchos comentarios de gracias y de qué alegría vernos. Ha sido efectivamente una alegría, ¿no? Espacios como este yo creo que se vuelven en espacios cada vez más reivindicativos y de contestación, porque la pandemia, el mensaje que nos manda es que tenemos que estar cada uno en casa por seguridad, y eso puede ser peligroso, aunque sea necesario desde el punto de vista sanitario, ¿no? Entonces recogemos esa llamada de llegar a ser peligrosos y peligrosas, ¿no?, unidas, para que nos tengan miedo y que nuestra voz se oiga, ¿no?, de docentes y de padres y madres y personas allegadas y trabajadores sociales, técnicos de integración, educadores y educadoras sociales, en fin, somos muchas las personas que estamos en esta idea, así que creo que ha merecido la pena esta tarde compartida, de vernos las caras, aunque sea a través de la pantalla, de intercambiar de nuevo, renovar las ganas, ¿no?, que no nos faltan, pero que apoyándonos se hacen cada vez mayores. Y bueno, invitaros, por supuesto, a los que ya estáis en movimiento asociativo Marea Verde y otras cuestiones, pero la red de educadores y educadoras para la educación global también puede ser también ese espacio, ¿no?, donde sigamos haciendo sinergias. Y aquí nos encontraréis siempre. Gracias a todos y a todas, amigos, compañeros y gente querida. Esperamos volver a tener otra iniciativa como esta en el tiempo cercano. Con pandemia o sin pandemia, seguimos en esta tarea.